Y se enciende el debate internacional sobre la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela o presidente interino. Hay quienes, apoyándose en las acusaciones de Maduro, aseguran que se trata de un golpe de Estado. Sin embargo, expertos en la materia política han insistido en que la oposición ha movido sus piezas inteligentemente, defienden que lo han hecho completamente apegados al margen de la ley. Aclaran que los artículos, 3 de ellos de la Constitución, en los que se han basado quienes se oponen al régimen para dar este paso, ha sido considerado como decisivo para restituir un poco el hilo democrático en este país sudamericano. Los aleja de cualquier ilegalidad y, por el contrario, les otorga las facultades que hoy están asumiendo con el respaldo internacional. El oficialismo venezolano insiste en comparar los recientes acontecimientos protagonizados por la oposición desde el pasado 23 de enero con lo ocurrido en abril de 2002 contra el entonces mandatario Hugo Chávez. Estamos enfrentando, desmontando y vamos a derrotar un golpe de Estado que pretende intervenir la vida política, echar de un lado la soberanía de Venezuela e instaurar un régimen títere a los intereses del imperio estadounidense. El guión del 11 de abril, con retoques decadentes, se está pretendiendo imponer en esta época. La juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado del país, ha sido señalada por el régimen como un acto de violación a la Constitución. Pero justamente apoyados en la Carta Magna, específicamente en el artículo 233, los representantes de la oposición han decidido declarar como ilegítimo el gobierno de Maduro. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. La estrategia fue puesta en marcha por el Parlamento, que ha calificado como usurpador al líder oficialista, luego de los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, que fueron consideradas fraudulentas y desconocidas por gran parte de la comunidad internacional. Comicios que fueron convocados por una constituyente no admitida, en los que no se le permitió a los partidos políticos de oposición más reconocidos y a los candidatos más fuertes participar. Y tampoco se realizó la actualización del registro electoral. En ese sentido, en el camino que ha seguido la Asamblea Nacional, su argumento es que no hubo presidente electo en Venezuela, porque las votaciones fueron fraudulentas. Y en tal caso, ante esa ausencia, el poder debe ser asumido de operación inmediata por el presidente del Parlamento, sin que se incurra en ningún acto arbitrario o irregular. Vamos a ahondar en estos argumentos. Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, nos acompaña a esta hora desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Un buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Laura, la semana pasada se hablaba de una autoproclamación. Esa figura sabemos que en Venezuela no existe. No solo eso, sino que además se dice que Guaidó está amparado en la Constitución, lo decía y lo explicaba en nuestro reportaje, la juramentación del presidente de la Asamblea. ¿Cuáles son los argumentos para desmentir a Maduro, que ha afirmado que se trata de un golpe de Estado? Sí, en realidad el golpe de Estado lo ha dado Maduro desde que la Asamblea Nacional fue elegida en diciembre de 2015. Nosotros hacemos alusión a ello en nuestra página web accesoalajusticia.org en el especial El Camino a la Dictadura. Maduro se ha apropiado de todos los poderes del Estado y todos son inconstitucionales y ilegítimos, salvo la Asamblea Nacional, la cual ha sido anulada prácticamente desde que empezó a ejercer sus funciones. No hay un golpe de Estado. La Constitución, ustedes lo han dicho muy bien, habla claramente de que cuando hay un vacío, como en el caso que hay en Venezuela, que no hay presidente electo, porque él no fue electo, las elecciones no se verificaron, no ocurrieron en diciembre como debían ocurrir según la Constitución, el voto no fue democrático de ninguna manera y además no hubo observación de ningún tipo, contienda de ningún tipo y fue una oposición ad hoc, es decir, para esa elección, una oposición que no existía, apareció de la nada, fue registrada en el órgano electoral
y la oposición real no participó porque fue anulada. Eso empezó desde 2016, por eso yo hablo del golpe de Estado del gobierno. Todos los órganos aquí son inconstitucionales y ilegítimos, el defensor del pueblo, el fiscal, y no existe esta figura de la autoproclamación, porque realmente primero proclamación hay es cuando hay un candidato electo que es proclamado por el órgano electoral como el ganador y luego él se juramenta. Aquí Guaidó simplemente fue designado por la Asamblea por un acuerdo formal, no en la calle. Lo que pasa es que después hubo un acto público, obviamente con sus peculiaridades como puede ser un acto en la calle, pero hubo un acuerdo formal de la Asamblea del 15 de enero que está en la página web, que incluso fue anulado por el Tribunal Supremo, que dice claramente que de acuerdo a la Constitución, al 233, al haber falta del presidente y usurpación de funciones, el presidente de la Asamblea, como bien leyeron ustedes el artículo, pues es simplemente el que le toca ser presidente de la República. Y evidentemente cuando sea posible, aunque la Constitución habla de 30 días, pero está claro que estamos en una situación muy compleja, habrá elecciones cuando haya las condiciones para verlas. Es un presidente interino y él lo ha dicho muy claro. Entonces creo que ahí está muy claro que no hubo autoproclamación. Él lo que hizo fue juramentarse, que es un acto distinto, ya él fue designado por la Asamblea, no por él mismo, y finalmente se juramenta cumplir la Constitución, que es una formalidad simplemente. Señora Lousa, lo que es cierto actualmente, y como usted dice, estamos viviendo los venezolanos una situación muy compleja, lo dice usted desde la capital. Hay dos caras. Por un lado está Guaidó, por otro lado está Nicolás Maduro. Hay posibles escenarios también, según dicen los analistas. O Maduro renuncia o los militares le dan la espalda al régimen, Maduro se aferra al poder y se queda en Miraflores, o hay una intervención militar extranjera, o también una salida concertada, que es la menos probable. ¿Cuál cree usted que de estas 5 opciones se va a dar próximamente? Bueno, obviamente yo no tengo la bola de cristal, aquí hay muchos escenarios, están pasando todos los días cosas a cada momento. Las ONG estamos súper atentas, trabajamos hasta los fines de semana, todo el mundo está trabajando. Mira, realmente la última opción es la que queremos, la concertada, y yo entiendo que es la que se está buscando. Efectivamente el gobierno no cede porque esa ha sido su estrategia política incluso desde la época de Chávez, es decir, picar adelante, es decir, siempre voy hacia adelante, nunca cedo, nunca negocio, claro, con discursos tipo voy a negociar y toda esta narrativa de la soberanía y de la paz y de la conciliación, pero que en la realidad es todo lo contrario. Entonces, hay varias estrategias que ha implementado la oposición para que los militares, como es la ley de amnistía o la propuesta ley de amnistía, todavía no es una ley, está en primera discusión, aprobada, para que pues no dejen de apoyar el régimen. Realmente sí hemos visto que, por ejemplo, el fiscal general no ha metido preso a Guaidó. Hay dos sentencias del Tribunal Supremo, la número 3 y 4 de la Sala Constitucional, que dicen que debe tomar las acciones pertinentes y no ha ocurrido. Ya eso es algo. Entonces sí vemos que hay mucha ruptura en las filas, incluso militares, pero evidentemente no se termina de concretar la suficiente presión para que Maduro ceda y empiece una negociación como debe ser, porque las negociaciones no son tales, la oposición propone y el gobierno dice yo no acepto. Entonces, evidentemente no es fácil, pero hay que buscar todas las instancias correspondientes y lo que se pueda hacer para que sea concertado y pacífico, porque los venezolanos no queremos otra cosa y todavía menos las ONG, ni una intervención militar, ni un baño de sangre interno, nada de eso. Entonces, bueno, hay que tratar de buscar todas las vías. Claro, evidentemente va a ser un factor esencial cuando el gobierno no pueda disponer del dinero que tiene, el oro que tienen en Inglaterra, en los bancos ingleses, el petróleo, etcétera. Entonces allí vamos a ver si negocia o no. Ese es el tema. Claro, yo creo que allí va a haber un punto de inflexión importante. La única opción no viable, Laura, es que se mantengan 2 presidentes en el poder. Una tensión crítica que puede desencadenar incluso en más violencia. Eso es sin duda, ¿no? Hay un llamado a las calles, a manifestarse. Cuando la oposición hace eso, está los seguidores de Maduro llamando a una contramarcha. Sin embargo, cuán importante, y esto para concluir, es mantenerse en las calles, con una o con otra postura. Sí, fíjate, están pasando varias cosas que no necesariamente son visibilizadas. La primera es que hay más represión
que la que hubo en 2014 y en 2017. Lo que pasa es que ocurre en zonas populares, no es visibilizada, no hay información suficiente y además está ocurriendo a través de los llamados colectivos o paramilitares, con métodos sumamente arbitrarios que usan incluso consignas con placas y cuestiones del gobierno, de órganos de policía del gobierno, de inteligencia, lo que vamos a denunciar pronto públicamente las ONG. Entonces, hay una situación complicada, pero sí es importante mantenerse en las calles, quizás no de la manera que hubo en 2017, porque llegó al desgaste, porque hay otras maneras ahora de hacerlo, porque hay una situación institucional clara de quiebre constitucional por parte del gobierno. Maduro no es presidente técnicamente hablando, desde ningún punto de vista. No hubo elección realmente y entonces el señor no es presidente. Entonces le toca al presidente de la Asamblea y eso para nosotros los venezolanos está clarísimo y las ONG ni hablar, y lo hemos dicho reiteradamente, incluso desde el año pasado antes que la Asamblea tomara esa posición. Entonces el tema aquí es que sí, que el pueblo, como dijo bien Guaidó, es un elemento importante para que el sistema jurídico cambie, que no sea la norma del presidente o del gobierno Maduro, y finalmente también las Fuerzas Armadas, que es la parte como de la estructura gubernamental, pues cedan y nos apoyen a los venezolanos, porque es que te digo algo, esto no es que dos presidentes invivibles, es que la situación del país es invivible. Nosotros vivimos un colapso absoluto de todo, de los servicios públicos, de la institucionalidad, aquí no hay derecho a nada. Entonces, es muy complicado trabajar, es muy complicado vivir y es muy complicado hacer cualquier cosa. Incluso para las personas que puedan ser más pudientes, aquí no hay nada y es complicado. Entonces, hay que buscar una salida institucional y pacífica porque el gobierno actual que ha habido hasta ahora no las busca, sino que reprime y sigue el mismo modelo de endeudamiento continuo y de pobreza, que es lo que nos está sumiendo cada vez más, y además de miseria y represión. Vamos a agradecer Laura Lousa, directora de la ONG Acceso a la Justicia, ha estado con nosotros desde Caracas, Venezuela. Gracias, Laura, un buen día. Gracias a ustedes, buen día.